Buenos días. Bueno, lo primero de todo agradecer la invitación del Foro de Empleo de la Universidad Complutense, de la que fui alumno hace unos 25 años, o sea que no os digo la edad, pero bueno, ya más o menos la conocéis. Estuve por aquí bien cerquita, soy titulado en Derecho y bueno, actualmente trabajo en el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid, en la Oficina de Empleo de Fuenlabrada, y además de ello soy consejero de EURES. Vamos a ver a lo largo de la presentación. Nosotros la labor que tenemos es sobre todo de divulgación de ofertas, de condiciones de vida y de trabajo. Vamos a ir viendo un poquito con la presentación distintos aspectos, ¿vale? Y cualquier duda que podáis tener, pues me comentáis, que podéis interrumpir sobre la marcha con lo que consideréis necesario, ¿vale? Bueno, aquí un poquito lo que estábamos hablando, esos servicios que facilita la red EURES, que son oportunidades de empleo. Vamos a ver luego que hay dos canales diferentes, digamos, dos enlaces principales, que uno es en la página de la Comisión Europea y el otro es la página del Servicio Público de Empleo Estatal, hoy en día Agencia Española de Empleo, ha cambiado el nombre recientemente, que abordan todas estas cuestiones. La orientación laboral, que se lleva principalmente en las oficinas de empleo, como os decía, la información sobre condiciones de vida y de trabajo, y también la asistencia de programas de ayudas de movilidad. Estos son programas que conllevan una financiación económica bien interesante si se conoce pues, cómo funciona, ¿vale? Lo vamos a ver en la presentación. Bueno, aquí lo que os planteamos es un poquito aquello de salir de la zona de confort como una oportunidad pues eso, de un estímulo para tener una experiencia laboral en otro país, el aprender un idioma nuevo, o fortalecerlo, mejorarlo, y también en ese sentido también la posibilidad de, lógicamente, de adquirir una experiencia laboral bien interesante. Hay personas que se han ido en un momento dado para unas prácticas y se han quedado a vivir fuera, pues todo lo que puede conllevar esa movilidad laboral dentro de la Unión Europea. Vamos a verlo ahora un poquito más adelante, lo tenemos aquí en la presentación. Al fin y al cabo, ¿de dónde viene todo ello? Pues todo esto viene desde los años 50, cuando nació la Comunidad Europea. Los principios que estaban ahí inmersos eran la libertad de circulación de trabajadores, así como otros de libertad de circulación de empresas, de capitales, de prestación de servicios. ¿Qué conlleva hoy en día? ¿Qué ventajas hay añadidas? Pues que todo hay una armonización de cara a seguridad social, asistencia sanitaria, a reconocimiento de titulaciones, muy importante. Eso lo vivimos posteriormente, mucho después, con el Plan de Bolonia. Hoy en día el Plan de Bolonia está totalmente instaurado en las universidades. El Plan de Bolonia que nació allá en los años 90. Y, como decíamos, pues esa ventaja en el sentido de adquirir nuevas competencias, aprender un idioma, ¿vale? Sí hacer alguna apreciación, alguna precisión en el sentido de también conllevan esos mismos derechos los residentes que son familiares de ciudadanos de la Unión Europea, familiares de comunitarios, y también los residentes de larga duración. ¿Qué podríamos tener en cuenta o qué deberíamos tener en cuenta cuando nos planteamos el ir a trabajar, ir a otro país? Porque lo que sí nos planteamos desde EURES, desde siempre, es que esa circulación, que es el trasladarnos a otro país, sea con las mayores garantías posibles. Y esa es la parte muy positiva de que formemos parte de una red a nivel europeo. El poder conseguir un trabajo, si hablo la lengua de ese país al que quiero ir. Es verdad que el inglés pues, es la puerta de entrada para todo, y lo sigue siendo en gran medida, pero cuando nos planteamos el trasladarnos a Francia, al final hay que aprender el francés, más pronto o más tarde. En Alemania igual, quizás los países nórdicos no tanto, porque al final el inglés es la herramienta de trabajo. La cuestión del reconocimiento de las titulaciones es muy importante. Como decía un poquito antes al comenzar, la ventaja muy positiva de que convivamos en un sistema educativo europeo superior, el MECES, pues conlleva que el reconocimiento de las titulaciones está de por sí implícito. Eso no quiere decir que no haya que solicitarlo, pero ese suplemento europeo al título conlleva también esta ventaja, que se solicita generalmente a las universidades directamente a la secretaría, cuando se expide el título, cuando se va a obtener. Y luego el disponer de unos fondos mínimos previos antes del traslado, porque como sucede con cualquier trabajo, al final suelen pagarnos a final de mes. Entonces, claro, si nos planteamos el irnos, que haya un pequeño dinero de bolsillo, que contemos con unos fondos.
que claro, dependiendo del país o el nivel de vida, pues pueden ser mayores o menores. ¿Vale? Un poquito aquí ya avanzaba la que es EURES, es la Organización de los Servicios Públicos de Empleo de la Unión Europea. En este caso incluye Suiza y los países que forman parte del Espacio Económico Europeo, que son las siglas que corresponden a las 3 Es. El Espacio Económico Europeo son, además de ello, Noruega, Islandia y Liechtenstein. ¿Vale? Luego, hoy en día, vamos a ir viendo, acá no me detengo mucho más, EURES como tal, esta organización cuelga de la Autoridad Laboral Europea, que a su vez está dentro de la Dirección General de Empleo de la Comisión Europea. Hay una oficina europea de coordinación que lleva toda esa armonización, impulso de todos los trabajos que se llevan a cabo, y a su vez en cada país están las oficinas nacionales de coordinación, que en este caso en España dependen del Ministerio de Empleo. Luego están los miembros y socios. Miembros de por sí son los servicios públicos de empleo, porque para ser miembros se exige que tales entidades lleven a cabo la intermediación, es decir, participen en la colocación, en la puesta de ofertas de empleo y que sean conocidas por aquel público que les pueda interesar. Y luego, pues como decía, estamos en la figura de los consejeros EURES, con una mayor cualificación, y también de los enlaces en todas las comunidades autónomas, en todos los servicios públicos de empleo, aquí en el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid, en todas estas oficinas que son de servicio de atención al ciudadano, están compañeros, compañeras que son la figura que denominamos de enlace EURES, de una primera información inicial, conocen el tema, han tenido la formación, que siempre es una muy buena opción para acercarnos a la oficina de empleo que tengamos más cercana a nuestro domicilio. ¿Vale? Y finalmente el portal EURES, como comentaba. Ha habido este cambio recientemente de la denominación, ya no es el Servicio Público de Empleo Estatal, ahora es la Agencia Española de Empleo. A nivel nacional, que ese es el dato que aparece ahí, somos aproximadamente hoy en día unos 80 consejeros EURES en todas las comunidades autónomas. Y realmente la diferencia quizás con el trabajo que realizamos respecto a los enlaces es esa mayor cualificación, la gestión de las ayudas de movilidad, la gestión de las ofertas de empleo propiamente dichos que se gestionan a través de la red EURES. El pantallazo que aparece ahí chiquitito es el de la página sigue siendo la página del SEPE, que está transformándose hoy en día, porque al fin y al cabo son políticas que se impulsan por la Unión Europea, pero que realmente ejecutan los estados. Y dentro de los estados, según su organización. En España las comunidades autónomas, como en otros países pueden ser regiones, o Länder, etcétera, etcétera. ¿Vale? Fundamental hoy en día, es verdad que quizás a veces estamos en muchas redes sociales, o no, o alguna sobra, pero sí creo que en el momento, sobre todo para titulados universitarios o los que van a ser futuramente titulados universitarios, pues es una forma muy sencilla de acceder a una información en un momento al instante. Pues como muchas veces se comenta, hay redes sociales de carácter más en el momento, como puede ser Instagram o Twitter, se sigue utilizando, Facebook sigue funcionando muy bien, y el blog pues es un contenido más atemporal, más de larga duración. Ahí os invito a que sigáis a EURES España. Generalmente aparecemos como EURES España o EURES Spain, por aquello de la ñ nuestra querida. ¿Vale? Y luego aquí, ya haciendo referencia a la organización de la Comunidad de Madrid, como os decía, el servicio se presta a través fundamentalmente de las oficinas de empleo, de los compañeros, de técnicos, técnicas, que son enlaces en las oficinas, y actualmente en la Comunidad de Madrid somos 6 consejeros. Como les decía, lo vamos a ver posteriormente, en el impulso de las ofertas, de la gestión de las ayudas, de esos grupos de trabajo que hay con los distintos países con los que hay colaboración, que son todos los de la Unión Europea. ¿Vale? Este es el portal que está de la Comunidad de Madrid. Hoy en día tiene una información muy interesante, redirige a todos los enlaces principales, lo vamos a ver ahora a continuación. Y como os decía, el servicio de EURES, que se imparte de movilidad laboral, cualquier persona que se pueda plantear el desplazarse a otro país de la Unión Europea, se lleva a cabo por ellos en primer lugar. Yo en mi caso también, como os decía, estoy en una oficina de empleo,
con atención directa al público, y es esa labor de información, orientación y de difusión de las ofertas. Hoy en día se suele hacer la difusión a través del correo electrónico, pero ya también estamos empezando a utilizar otras herramientas como Google Forms para dirigir la información, y próximamente estará el WhatsApp, aparte de las redes sociales, que esas están de por sí. Los usuarios del servicio de EURES, ¿cuál suele ser? Pues tanto en ese sentido los demandantes de empleo propiamente dichos, como los empleadores, aquellas empresas que deciden gestionar una oferta de empleo, pero en un momento dado, por el perfil de la oferta, deciden darle una difusión a nivel europeo. Generalmente suele ser porque se pida un conocimiento de idiomas adicional. Claro, al final, cuando nos planteamos la movilidad laboral, pesa ahí mucho, tiene mucho valor el idioma, generalmente el inglés, pero ahora mismo hay muchas ofertas que piden el inglés y el alemán, o el alemán porque se plantea ir para allá. Como os decía, dentro de los servicios EURES tenemos la información y la gestión de las ofertas de empleo, la orientación laboral en sí, la información sobre las condiciones de vida y de trabajo. Pues dicho así un poquito de broma, no se trata de que españoles por el mundo, madrileños por el mundo, se trata de que vayamos con una base, con una oferta de empleo, conociendo el sistema educativo del país si necesito el reconocimiento de la titulación, conociendo temas quizás tributarios, de seguridad social, el darme de alta en el país que sea necesario, y la gestión de las ayudas de movilidad. Realmente la gestión de las ayudas de movilidad va ligado a que haya una oferta de empleo, a que haya un contrato de trabajo, ¿vale? No es, voy a contar con la ayuda de movilidad y por eso me planteo el irme. Yo creo que al fin y al cabo lo atractivo será el que haya esa oferta de trabajo. Como decíamos antes, los destinatarios serían los trabajadores y las empresas. En este sentido, ¿dónde tenemos la información? Recordando lo que ya avanzaba, la tenemos tanto dentro del portal de empleo de la Comunidad de Madrid, dentro de comunidad.madrid, en el portal de empleo nacional, que aunque haya habido ese cambio de denominación hasta que se produzca en sí, era el conocido como SEPE. Información de mucho interés, siempre que queráis profundizar, invito a que acudáis a los servicios de empleo, y el portal de la Comisión Europea. Al fin y al cabo, estos tres niveles es por esa organización que comentaba, desde ese derecho a la libertad de circulación de trabajadores, de personas, que nació con los tratados constitutivos de la Unión Europea, hasta posteriormente pues ese impulso, esa coordinación, armonización que se hace en el nivel europeo y que se traslada a cada país estado miembro de la Unión Europea y del espacio económico europeo. Aquí vamos a ver unos pequeños detalles del portal de empleo de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Tenemos enlaces directos al portal EURES, que es el portal nacional, a los European Job Days. Los European Job Days, pues como dice la palabra, son ferias de empleo que generalmente se organizan sobre países concretos, por aquello de poner el enfoque, el énfasis en un país determinado, o también en un sector profesional concreto. A primeros de marzo hubo una feria de empleo que generalmente son virtual, muchas veces antes de la pandemia la mayoría eran presenciales, eran on-site, pero ya después de la pandemia y con ello se están simultaneando las dos vías, tanto la presencial como la online. Esta feria de empleo a la que hacía referencia, para que veáis un ejemplo, que fue Save the Summer, es una feria de empleo dirigida al sector del turismo y de la hostelería en todos los países que dan al mar Mediterráneo de la Unión Europea, más Portugal, que no da, pero por aquello del turismo y la hostelería se engloba ahí dentro, y había multitud de ofertas de todo tipo. No solamente pensemos que pudieran ser camareros, había de atención al cliente, de financiero, de atención al cliente en diversos idiomas, en todo lo que podáis imaginar, alemán, noruego, sueco, porque se trata de dar cobertura a ello. Había de community manager, multitud de ofertas. Luego, prácticas Erasmus. Claro, nosotros no estamos detrás de esta información directamente porque implica más al ámbito de la educación, pero sí están los enlaces para poder ver la información. EPSO. EPSO es la página de la Oficina Europea de Selección de Personal, son las siglas en inglés. Es una página, yo diría hoy en día, fundamental para alguien que se quiere plantear unas prácticas, un aprendizaje en otro país de la Unión Europea.
Se publican las ofertas, las convocatorias periódicamente, generalmente por un perfil determinado, tiene una periodicidad concreta. Luego, Europass, probablemente muchos de vosotros, estando en la universidad y quien no lo está o ya pasó esa etapa, Europass es un enlace hoy en día fundamental. Teníamos quizás la imagen anteriormente de que era únicamente un currículum, un formato de currículum junto con el pasaporte europeo de las lenguas, etcétera, etcétera. Pero hoy en día es una página con una entidad propia que está enlazada también con EURES. Muy interesante porque el hacer el registro a través de Europass directamente lo podemos enlazar a EURES y nos sirve para suscribirnos a cualquier oferta de empleo en este ámbito. Europass nació en el ámbito de la educación y sigue estando en el ámbito de la educación. Y luego, como os decía, dentro de cada enlace de los enlaces de las ofertas por países, ahí aparece información muy útil sobre las condiciones de vida y trabajo sobre cada país de la Unión Europea. Es información que se ha elaborado a lo largo de los años por nuestra experiencia en los grupos de trabajo con los distintos países, lo vamos a ver luego más adelante, y es una información contrastada que hace referencia siempre a enlaces de páginas oficiales, de páginas de la administración pública. Lo comentaba al principio, esto es una red de los servicios públicos de empleo, que obviamente las agencias privadas de colocación hacen su trabajo y muy bien, pero teniendo presente que todo esto es a través de los servicios públicos de empleo. Hay una colaboración, por supuesto, público-privada, como viene siendo así desde hace años. Esta referencia que hay ahora es a las bases de datos de profesiones reguladas. Hay ciertas profesiones, generalmente aquellas que conllevan una colegiación, que están reguladas. Lo que nos dice esta base de datos, que detrás está en INARIC, que es la Red Europea de Educación, es si yo tengo estudios en nutrición, en bellas artes, y me planteo irme a otro país de la Unión Europea, con esa titulación que tengo yo ya puedo ejercer la profesión. Esta página nos da la solución. Nos dice si será necesario el reconocimiento o si directamente podré ejercer la profesión. Hay ciertas profesiones, generalmente son las que requieren una colegiación. ¿Vale? La red en INARIC, de la que depende. Esta es la red europea relacionada con educación. Euraccess es la red dirigida a los investigadores. Hay multitud de información de prácticas, de contratos de trabajo muy, muy interesante. Todos estos enlaces están en la página de la Comunidad de Madrid y también en la página del SEPE, lo vamos a ver luego posteriormente. Y también, como os decía antes, las ayudas a la movilidad, a la gestión. Ahí, como muchas veces os pedimos, quienes estamos detrás de la gestión, siempre el tiempo, la antelación es importante. Mejor un poquito de antelación, porque sucede que los requisitos para las ofertas los plantean los países que las gestionan. España actualmente no gestiona directamente las ayudas, sino que es socio colaborador, socio de los otros 3 países que sí gestionan la financiación de las mismas. ¿Vale? Toda esta financiación viene a través del Fondo Social Europeo. Y como os decía, está el enlace propiamente al SEPE, que ha cambiado de nombre. ¿Vale? Esta es la página del SEPE, sigue siendo así la denominación hasta que cambie. ¿Vale? Que tiene multitud de información. Realmente estas páginas están interconectadas unas con otras, porque al igual que la información matriz parte de la Comisión Europea y de los trabajos que han ido haciendo los distintos servicios públicos de empleo nacionales, luego con algún detalle que se incluye o no, pero prácticamente coincide al 100%. Quizás por destacar algunos de los aspectos o de los enlaces principales que no hayamos visto antes, podríamos destacar lo que es los eventos EURES, eventos como el de hoy, las prácticas y aprendizaje internacionales o también los programas de retorno. Ahí hay muchísima información o la información que tiene a través de instituciones y programas europeos. ¿Vale? Ahí os invito a entrar o plantearos cualquier ejemplo. Sí vais a ver, y quiero mencionarlo, que el enfoque que tenemos en la publicación de las ofertas, en la página del SEPE, de la Agencia Española de Empleo, están publicadas aquellas ofertas que por parte de la empresa del país de origen, pongamos que una empresa alemana se plantea contratar personal de la construcción y sabe que sus posibles destinatarios, sus posibles trabajadores pueden estar en España.
esa empresa contacta con el Servicio Público de Empleo, tiene que ser todo entre servicios públicos de empleo. Ello conlleva una mayor garantía también en las condiciones de trabajo que se ofrecen, por supuesto, porque al fin y al cabo siempre las ofertas de trabajo que se gestionan a través de los servicios públicos de empleo ha de hacerse cumpliendo, lógicamente, las condiciones laborales y legales del país, tanto en Alemania, en Francia, en España, fuera donde fuera. Y por eso conllevan una mayor garantía. Retomando el ejemplo que decía, Alemania, si una empresa hay una necesidad de reclutar personal de la construcción, muchas veces piensa en España. Hay personal muy cualificado, aunque hoy en día haya déficit de este mismo personal. Y el Servicio Público de Empleo de Alemania contactaría con el Servicio Público de Empleo de España, que sería, ahí se tomaría la decisión de publicar esas ofertas. Por eso el número de las ofertas que hay no es muy elevado, pero ese es el motivo. Y tenéis siempre, va a aparecer el contacto directo para gestionar la oferta de empleo. Si tengo que presentar el currículum, si tengo que hacerlo a través de un enlace, si lo tengo que poner en copia a un grupo de trabajo que está detrás de la oferta. Y es la vía fundamental si nos planteamos ir a trabajar a otro país. El enfoque de la página de la Comisión Europea es diferente. En la página de la Comisión Europea se publican todas las ofertas de todos los países de la Unión Europea, porque hoy hay obligación de hacerlo por la propia pertenencia a EURES y a la Unión Europea en ese sentido. ¿Vale? Aquí tenemos ahora a continuación una diapositiva destacando los enlaces principales. Este es el de la Comisión Europea, que como os decía, ahora actualmente está cercano a los 4 millones de ofertas publicadas, porque es toda esa suma de todas las ofertas de todos los países de la Unión Europea. Se puede subir el currículum, por eso decía antes, es interesante si nos planteamos esa movilidad laboral de la Unión Europea o no, porque en muchos casos hoy en día el estar dentro de EURES, dentro de Europass, el que esté enlazado uno y otro, es muy interesante tener el alta en el portal. Además se puede contactar directamente los viernes, hay un chat con los euroconsejeros, participan prácticamente todos los países de la Unión Europea. Y hay una hora entre las 11 y la 1 en la que estamos ahí presentes respondiendo las dudas. Es a través de un chat. Ahí tenemos también además todos los datos de los consejeros de los países de la Unión Europea, ¿vale? E incluso con los idiomas que hablamos cada uno, ¿vale? En general la mayoría de los compañeros hablan el inglés y muchos alemán, francés o cualquier otro idioma. Y también está el enlace, como veíamos antes, a las ferias de empleo online. Se anuncian las próximas ferias de empleo que vaya a haber. Están también las pasadas. Generalmente las ferias de empleo, el periodo, aunque sean en una fecha determinada, las ofertas siguen estando publicadas y con posibilidad de suscribirse a las mismas hasta un mes después. Es variable, mínimo 2 semanas hasta mes y pico, 2 meses después. Varía dependiendo de la feria de empleo que sea. ¿Vale? Y hay muchísima más información. Yo ahí os invito a entrar, a ver la información y si en algún momento queréis participar en ese sentido, consultar la información, dirigiros a nosotros. Puede ser a través del correo electrónico, nuestro correo electrónico ahí es público. Porque forma parte de nuestro trabajo y haciendo ya referencia a las ferias de empleo, las jornadas europeas de empleo, son una posibilidad hoy en día muy interesante de tener presente cuáles son las condiciones de vida y de trabajo. En cada feria de empleo siempre va a haber la participación, generalmente son compañeros consejeros EURES en otros países en esos mismos países de la Unión Europea, por tanto especializados en el mercado laboral del país, y siempre hay una sesión inicial de cómo vivir y trabajar en ese país, con lo que comentaba antes, que engloba tanto aspectos de seguridad social, a veces de alojamiento, de cuestiones tributarias, de titulación, y luego están siempre presentes las empresas. Hay la posibilidad de concertar las entrevistas de trabajo directamente a través de la plataforma. Esta es una plataforma que la lleva a cargo la Comisión Europea, una plataforma muy potente que, como os decía, implica tanto que pongamos la posibilidad con un cuadrante de enlazar las entrevistas de trabajo con el empleador en ese momento dado, en ese día.
y revisando cualquier cuestión. Luego, haciendo referencia, volviendo de nuevo a los servicios públicos de empleo de la Comunidad de Madrid, recapitulando, pues llevamos desde la inscripción y el asesoramiento personalizado, el conocimiento del portal Eures, la preparación en su caso de candidaturas. En general, una muy buena opción sigue siendo el currículum Europass. Ha cambiado, hoy en día está más enfocado a competencias, tiene un toque distinto desde hace un par de años cuando se modificó. Cualquier currículum es válido realmente. Lo recomendable podría ser el currículum por competencias. Y luego incluso la posibilidad de solicitar cursos de formación. La Comunidad de Madrid dispone de 5 centros de formación, 5 centros propios, y en 2 de ellos se llevan a cabo cursos de formación. Destaco inglés y alemán porque en inglés y alemán incluso llega hasta el nivel C1, se puede lograr alcanzar el nivel de C1. Obviamente siempre hay una prueba de nivel, lógicamente si uno quiere alcanzar el C1 es porque parte de un B1 o un B2 al menos, ¿vale? Y la información de las ayudas de movilidad. En ese sentido, es recomendable que se haga mediante cita previa, porque al fin y al cabo es la mejor forma de reservar un hueco en la mañana en nuestro horario para realizar esa orientación, ¿vale? Y luego, como os decía, pues eso implica la posibilidad de registrar el currículum, el hacer ese asesoramiento, porque realmente lo va a hacer la persona interesada, ¿vale? Esto lo avanzábamos antes. Siempre es mucho mejor a través de Eures crear el currículum de Europass, porque ahí lo vamos a volcar a Eures y nos va a permitir el suscribirnos directamente a las ferias de empleo online, a los European Job Days, ¿vale? Este hoy en día es el currículum, la página de Europass, que ya es mucho más, como decía antes, que un currículum sin más. Conlleva muchísimas más cosas. Os invito a verlo porque es una página muy potente y muy útil hoy en día, tanto para titulados universitarios como para personas que están a punto de finalizar, como quien ya tiene una cierta experiencia laboral, ¿vale? Hoy en día está ya diseñado de una forma que también da sugerencias personalizadas de empleo. Nos podemos suscribir directamente a las solicitudes, a las ofertas. Es una herramienta, como decía, muy potente, ¿vale? Luego también, retomando lo que estábamos hablando, dentro de las condiciones de vida y de trabajo, ello también implica tanto la exportación como la importación de las prestaciones y el pertenecer a la Unión Europea, antes Comunidad Europea, implica también el seguir llevando esos derechos que están armonizados dentro de la Unión Europea en una situación de desempleo, de incapacidad, etcétera, etcétera. Lógicamente el tema de los impuestos, el evitar la doble imposición internacional. Ahí tenemos el enlace de MISOC, que es quien se dedica a todos los temas de protección social, y de Solvit. Solvit está para resolver conflictos por una mala aplicación de la administración o una aplicación errónea. Se puede recurrir a Solvit para ello. Tenemos algún caso incluso de homologación de títulos más o menos reciente, que había un conflicto con la entidad que debía homologar la titulación aquí en España. El interesado acudió a la plataforma de Solvit y logró casi instantáneamente, para lo que son los tiempos en las homologaciones de estudios, que se lo resolvieran, porque el Solvit, digamos, que da un toque de administración, un tironcillo de orejas a la administración cuando uno actúa correctamente, ¿vale? No sirve, dejo claro, para lo que son discordancias entre particulares, tiene que estar siempre por medio la administración. Aquí, retomando lo que hablamos antes, es bien interesante retomar las profesiones reguladas. Si mi profesión, la que yo quiero ejercer por los estudios, por la cualificación que yo tenga, está dentro de la base de datos de profesiones reguladas. Hoy en día tenemos una tarjeta profesional europea que está concebida aún para poquitas titulaciones, que ya de por sí con ello permite hacer una tramitación online para que reconozcan que tengo que esa titulación que tengo, esa cualificación, pueda ejercer directamente la profesión, ¿vale?
Como decía antes, hay ciertas profesiones no reguladas que no necesitan un reconocimiento previo. Podríamos hablar de los ejemplos con sanidad, con agentes de la propiedad inmobiliaria, y lo que ha traído consigo el plan de Bolonia, lo que trajo consigo en su día, fue también el suplemento Europass, el suplemento europeo al título. Todos estos, hoy en día es esencial, si nos queremos plantear esa movilidad europea, el solicitar el suplemento europeo al título. Como decía antes, realmente se gestiona, se solicita en las universidades. Hay universidades que lo hacen junto con la expedición del título y otras que lo hacen de forma separada. Vale. Aquí tenemos igual, hay un suplemento también Europass para la formación profesional, así como para los certificados profesionales. Y luego el suplemento Europass que comentaba para las titulaciones superiores. Vale. Otras herramientas que también podemos tener en cuenta, que es el portal Eures, las consejerías laborales o de trabajo que dependen, son servicios que dependen de las embajadas que están en cada país. Ofrecen un servicio de asesoramiento laboral, no entendamos o malentendamos en ese sentido que sean nuestros abogados, no es tanto eso, pero sino por la práctica en el país, dan información, guían con toda esa información que pueda resultar de interés, conocer antes de plantearnos el desplazamiento a otro país de la Unión Europea. ¿Vale? Siempre es recomendable el pedir la cita si realmente nos planteamos el trasladarnos a otro país de la Unión Europea, hacerlo con una antelación, y esa periodicidad que va viendo de los talleres, de los distintos webinars sobre países en concreto o sobre sectores profesionales, como decía antes. Llegamos a esta parte que suele ser generalmente muy atractiva, conlleva una financiación económica a cargo del Fondo Social Europeo, que son las ayudas europeas de movilidad. ¿Vale? Hoy en día los países que gestionan las ayudas, el pago de las ayudas, esta financiación, son los tres que podemos ver en la presentación, son Italia, Suecia y Alemania. Lo único que, claro, como países que son autónomos, que gestionan su procedimiento administrativo al fin y al cabo, pues cada país lo hace de forma diferente a su estilo. Ni más sencillo ni más difícil. Y en ese sentido, según a dónde nos planteemos el ir, nuestra labor está poder recomendar, ver con el usuario, con la persona interesada en desplazarse a otro país, cuál es la mejor vía para que pueda decidir a través de dónde presentar la ayuda. Porque en este sentido las ayudas de movilidad se presentan a través de los consejeros. No lo puede hacer el particular, el trabajador que se plantea ir a otro país de forma individual. Lo ha de hacer el consejero de una forma u otra, por lo que os decía, porque también el procedimiento es distinto. Aunque la esencia de las ayudas, como vamos a ver ahora, es la misma en sí, nosotros en la Comunidad de Madrid, como en la mayoría de las comunidades autónomas, pedimos en ese sentido haber recibido ese asesoramiento, esa información previa. La ayuda de movilidad está vinculada a que haya una contratación laboral. Esa contratación laboral tiene que ser mínimo de 6 meses de duración, como mínimo 6 meses, incluido el periodo de prueba. O sea, nos han dicho, va a ser un contrato de 6 meses con 3 meses de periodo de prueba. Lo que tenemos en cuenta son los 6 meses del contrato de trabajo en el periodo de prueba. Y para los contratos en prácticas puede ser de 3 meses incluso. Ha de ser al menos el 50% de la jornada de trabajo y no puede haber una doble financiación. En este caso esto significa que si la empresa financia ese desplazamiento, EURES, los países que gestionan la ayuda, no lo van a financiar, porque evidentemente si lo paga la empresa pues ya está cubierto. Vamos a ver ahora a continuación cuáles son los conceptos de las ayudas de movilidad. Lo tenemos aquí en esta diapositiva. Por un lado tenemos, puede haber la posibilidad incluso de que haya un viaje para una entrevista de trabajo, lógicamente que sea viaje, que sea presencial, que implique un desplazamiento. Hoy en día los medios para hacer entrevistas de trabajo pues los tenemos todos al alcance, virtuales, videoconferencias. Ahí, por supuesto, no estaría cubierto. Pero en el caso de que haya un desplazamiento, que lógicamente haya una oferta laboral, un futuro contrato de trabajo a la vista, cabe la posibilidad de solicitar esa ayuda para la entrevista de trabajo. Por supuesto, también
el traslado a otro país para la incorporación al puesto de trabajo, siempre ligado, recuerdo fundamental, a que haya un contrato de trabajo y una oferta de empleo previa, por supuesto. Puede darse el caso de que la persona, el trabajador, necesite antes de desplazarse un reconocimiento profesional. También hay para ello una ayuda de movilidad ligado. Claro, va a tener que determinar en muchos casos si el país destinatario, el ministerio correspondiente, exige que haya ese reconocimiento. Porque no en todos los casos es necesario el reconocimiento. Puedo poner el ejemplo de las personas hoy en día que tienen estudios de educación primaria, me refiero a magisterio de educación primaria o infantil, que se plantean ir a trabajar a Irlanda, no necesitan el reconocimiento de titulación, no se lo exigen para poder trabajar, pero hay otros países que sí lo hacen. El curso de idiomas puede ser también tanto en el país de origen como en el país de destino. En principio el máximo de duración son 12 semanas. Y también las empresas, por el hecho de participar en EURES, por poner a disposición esas ofertas, disponen de unas ayudas de integración. Aquí tenéis las cuantías. Estas cuantías son públicas dependiendo de los la cuantía por el traslado a otro país varía dependiendo del país de destino y del nivel de vida. Pues Alemania, países nórdicos entienden que tienen un mayor nivel de vida, es la cuantía más alta. La más bajita suele ser a países que tienen un menor nivel de vida en ese sentido. De entrevista, como decíamos, de reconocimiento de titulaciones o de formación en idiomas. También incluso en el caso de que tengamos pareja o hijos, siempre que vayan con nosotros en ese momento, cabe esa ayuda. Y luego las otras que no son más puntuales, que también ayudas para personas que viven en territorios más alejados, territorios insulares, también conlleva. Bueno, en el caso de España son las Canarias, las Islas Baleares no serían. ¿Vale? Y aquí el proceso, siempre en ese sentido, como recordaba, y fundamental, se ha de disponer de la oferta de empleo, de ese futuro contrato de trabajo, que se exige, se pide en principio que esté inscrito en los servicios públicos de empleo. No es indispensable, pero la Comunidad de Madrid lo solicitamos. El apoyo, la orientación del consejero EURES para la gestión de la ayuda, la gestión o el hecho en sí, y luego ya el proyecto a través del cual se decida presentar esa solicitud de ayuda, que lo aprobaría y lo abonaría. ¿Vale? Es un procedimiento administrativo no muy largo para lo que son estos procesos, y siempre las ayudas se pagan a posteriori, en la mayoría de los casos. Prácticamente nunca, o aunque hay alguna excepción, se pagan por anticipado. Pero para ello, como decía, fundamental el que contactéis con quienes estamos detrás de la gestión, que somos los consejeros EURES en la Comunidad de Madrid y en todo el territorio nacional. Luego, para mencionar otros recursos de información bien interesantes, las oficinas de Europe Direct, que dependen de la Comisión Europea. Hay distintos puntos en todo el territorio nacional, muchísimos. La página de Your Europe, con derechos de información útiles para los ciudadanos. Y también EUO, que es la ventanilla dirigida a empresarios, emprendedores. Y bueno, esto sería todo. Si tenéis alguna pregunta me podéis comentar, y cualquier cuestión, pues ahí han quedado mis datos. Ha quedado un poquillo descuadrado, pero bueno, se ve. Si no, volvemos a la diapositiva del principio, que estaba lo mismo. Vale. No sé si tenéis alguna duda, alguna cuestión que queréis preguntar. Sí, dime. Sí. Espera un momentito, que te van a dar el micro. Reino Unido, ahora con todo lo del Brexit, ¿tenéis algún asesoramiento o estas ayudas de movilidad? Algo, Reino Unido, al salir fuera de la Unión Europea, ya no está bajo las ayudas de movilidad. En su momento, antes de salir de la Unión Europea y años antes,
era el país prácticamente el país con el que mayor flujo de ofertas había. Hoy en día, bueno, que entonces ya lo estaba, era Alemania, pero Irlanda hoy en día, por decir, ha tomado el relevo. Bueno, claro. Bueno, digo por lo del habla inglesa, pero el Reino Unido ya no está. Claro, Irlanda en ese, sí. Claro. Irlanda sí. Sí, sí, exacto. Irlanda lo está. Y bueno, yo os invito, como os decía, a entrar en los enlaces, a ver la información. Estamos ahí para pasar, pedir información, como os decía, con los compañeros que están en las oficinas de empleo, más cercanos a vuestro domicilio. Y aquí también hago el inciso de, bueno, que si no estáis apuntados en los servicios de las oficinas de empleo, en las oficinas de empleo como tales, pues apuntaros. Es un servicio público de empleo gratuito, que no somos, es una oficina que también estamos en la parte de la orientación laboral, como comprende la parte también de la gestión de las ofertas de empleo libres, de esa movilidad laboral, aparte de todos los servicios que se conllevan. ¿Vale? Bueno, muchas gracias por todo.